Dios los bendiga, Dios esté bendiciendo esta iglesia en este tiempo tan especial. Veo que trajeron la Biblia y algunos trajeron los celulares. Los quiero ver hoy porque vamos a pasar por varios versículos. Quiero ver cómo con el celular están pasando con el dedito, ¿sí? Van a ver que se complica el celular a veces, así que los invito también a traer su Biblia en papel, que es más fácil y mejor, pero esta es mi teoría, nadie lo dice, pero vamos a ver algunas cuestiones. Bueno, Dios los bendiga mucho. Qué importante poder juntarnos en este lugar. Hoy somos pocos, más o menos. En realidad somos un montón, ¿no? Porque somos la iglesia del Señor y estamos alabándolo y estamos reconociéndolo a Él en cada una de estas canciones que acá los hermanos eligieron, ¿no? Yo estaba prestando atención a algunas de las letras. Me voy a sacar el barbijo porque me están haciendo señas. Sacate el barbijo, sacate el barbijo. Igual este es el micrófono que yo estaba usando ahí, así que no hay problema. ¿Sí? Bueno, ahora está, ya me saqué el barbijo. ¿Ahora me escuchan bien? Bueno. Ya vieron cómo es esto del protocolo, uno no sabe. Bueno, Dios los bendiga. Miren las letras, ¿no? Y ahora vamos a leer unos versículos y después ustedes me van a ir diciendo de qué va a tratar el tema, ¿no? Por lo menos los que están acá en el templo, yo los veo ahí, pero no los puedo escuchar a los que están en el Zoom, así que voy a confiar en los hermanos que están acá. ¿No? Fíjense que no me sé el orden exacto, los mezclé las canciones, hice un lío, pero fíjense las letras de estas canciones tan lindas que cantamos, con todas melodías hermosas, pero ustedes me dirán, según lo que ustedes entienden, los músicos también pueden opinar, ¿no? Acerca, menos Mari y Lucho, que son los que lo eligieron, ¿no? O sea, el resto estamos todos aptos, ¿no? Pero díganme ustedes de qué tratan las canciones que elegimos hoy, ¿no? No sé cuál fue la primera, pero acabamos de cantar la anteúltima, aunque mis ojos no te puedan ver. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, ¿no? Aunque mis manos no te puedan tocar, ¿sí? Sé que estás aquí. Yo estoy cortando un poquito la letra. La otra canción dice: me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, ¿sí? Son todas letras muy lindas, pero que están basadas en lo que dice la Biblia, ¿no? Y le damos gracias al Señor. Después la otra canción dice, acá la tengo, desde el principio, esta es la última, ¿no? Que cantamos, desde el principio, cuando te necesité. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros en ese principio, en esa búsqueda de Dios, reconocemos después, cuando estamos en sus caminos, desde aquel momento, y aún aunque no te hubieras buscado, vos estabas ahí, ¿no? A veces nos pasa como creyentes que tenemos tiempos de, ¿cómo decirlo?, de sub y bajas, de emocionalmente estamos más activos y otra menos, las circunstancias de la vida, lo que nos está pasando, nos llevan a no dejar de tener confianza en Dios, pero vivir una vida un poquito más apaciguada espiritualmente, en donde perdemos cierta gozo o ciertas cosas que no es lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero por por nuestro propio comportamiento nos quedamos en un lugar, a veces por no desafiarnos, por no querer salir de ese lugar de confort, a veces estamos cómodos y Dios nos dice, vos tenés que ir un poco más, y nosotros estamos cómodos en ese lugar, ¿no? Y en la vida espiritual nos pasa en las cosas cotidianas, nos pasa en un trabajo, nos pasa en algo que quiero estudiar pero no me animo, en algo que quiero emprender pero no hago, ¿sí? Y también nos puede pasar en lo espiritual, cosas que Dios nos desafía, sin embargo nosotros y no terminamos de dar ese paso. ¿Por qué? Por vergüenza, por miedo, por si fracaso, no sé. Pensando que otro se puede burlar. Ayer nos contaba un testimonio, Mari, pobre Mari, yo lo voy a contar, se cayó en la calle y todo el mundo la veía, la filmaron, no sé si la filmaron, pero ella tenía vergüenza no por el golpe en sí mismo o por el golpe que ella tuvo, que habrá sido doloroso, sino por la burla de los demás. Y si alguno se cayó alguna vez en la calle, lo primero que piensan que es en que te están mirando, ¿o no? No es la única, a mí me pasó una vez, ¿sí? Yo cuando era más chico tenía un problema en los meniscos, a mí me atropelló un camión y quedé con un problema mal. Y yo iba caminando y que de repente la rodilla me fallaba y yo me caía. Y lo primero que pensaba en todo lo que estaban alrededor, ¿no? Pero nosotros sabemos que en nuestra vida espiritual tenemos a alguien que nos mira siempre. Y como nosotros cantamos en muchas canciones, leemos en la Biblia y entendemos, si nosotros caemos, Él nos levanta.
y Él es el que nos cuida y es el que nos protege. ¿Tiene la Biblia a mano? Vamos a leer un salmo, y no sé si alguna vez lo habrán leído, es esos salmos que casi no se leen, el Salmo 23. Ah, sí, supongo que todos lo saben hasta de memoria, ¿verdad? Hay muchas versiones. Hoy por hoy uno agarra la Biblia, agarra una aplicación de celular y puede tener la versión NTV, puede tener la versión NBI, todo con sigla, ¿no? La RBC y tantas otras versiones. Y cada versión a su vez tiene su edición. Así que hoy cuando uno abre una Biblia, cuando busca una Biblia, tiene un montón de versiones. Yo hoy voy a utilizar una Biblia que es la Reina Valera contemporánea, ¿sí? Una versión más o menos moderna, pero lo voy a leer porque a mí me gusta, es parecida a la Reina Valera 60, ¿sí? Pero ustedes lean la que tienen. Y después en su casa se bajan una aplicación y tienen un montón de versiones para leer si tienen estudios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por las sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Prepararás mesas delante de mí en presencia de mis adversarios. Me ungiste con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sí? Salmo que algunos lo tienen con otras palabras, pero es un salmo muy conocido, creo que es uno de los salmos más conocidos, y cuando uno empieza a buscar a Dios y dice, bueno, a todo creyente, alguno le dijo en algún momento, alguno nuevo, lee esto, léete Juan 3:16, ¿sí? Cuando uno tiene que enseñarle a alguien algo, dice, mira, y ustedes saben de qué habla este salmo, no vamos a estar detallando mucho. Saben de qué habla este salmo. Vamos a ir a otros salmos, lo invito a buscar el Salmo 91 y después vamos a continuar, ¿no? Salmo 91, ¿lo saben? Este es un poquito menos conocido, pero no deja de ser uno de los salmos más leídos, más estudiados, más predicados, más conocidos de todos, ¿sí? Y dice así, yo me acuerdo, capaz que a alguno le pasó, en la década del 80, mi mamá tenía un cartel, y creo que está por ahí, había uno también, uno de estos que se pone en la pared, que compró, que estaba este Salmo 91, ¿sí? Y yo lo leía y casi que me lo aprendo de memoria, pero por la duda lo vamos a leer en esta versión, no sea que me equivoque en alguna palabra. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo, el que habita el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, dice Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios y en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que huele de día, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la retribución de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación, y no te sobrevendrá ningún mal, ni ninguna plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles dará orden acerca de ti, de que te guarden en todos tus caminos. Y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Y con él estaré yo en la angustia. Y lo libraré y le glorificaré. Y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué lindo poder entender que la palabra de Dios a través de diferentes personas, diferentes momentos nos llaman a tener confianza en Dios. Miren que hubo problemas muy grandes que tuvo el pueblo de Israel, que tuvo David que enfrentar cuando era rey, cuando no lo era todavía, ¿sí? que tuvo que enfrentar la iglesia desde Roma hasta acá. Siempre hubo que enfrentar problemas y nosotros en nuestra propia vida
sabemos que hay momentos muy difíciles y momentos en donde nuestra fe podría llegar a flaquear. Sin embargo, toda la palabra, desde el principio hasta el fin, nos anima a que pongamos nuestra confianza en Él. Por eso leía estas canciones, por eso las cantábamos, porque nuestra esperanza está en su cuidado, está en su protección, está no en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Él puede hacer, ¿no? En lo que es su plena confianza. O sea, hay situaciones que nos pueden amedrentar, hay situaciones que nos pueden poner en un momento de duda, hay filosofías, a veces uno puede dudar, ¿no? Cuando escucha tantas cosas. Nosotros en la escuela dominical estábamos estudiando la historia de Pablo, pero al estudiar la historia de Pablo, la vida de Pablo, también estamos viendo Gálatas, y no sé si alguno está medio perdido, pero por ahí, si no se lo digo, Gálatas se encuentra en una circunstancia, una iglesia media enfrentada, así como la de Corinto. Pero en vez de seguir a líderes, la iglesia de Gálatas estaba siguiendo los jóvenes, se estaba dividiendo entre jóvenes y adultos. Si alguno conoce alguna historia parecida a esta, después lo recapacita. Los jóvenes estaban yendo tras otro tipo de liderazgo y no estaban respetando la autoridad de Pablo como apóstol, de Pablo como líder. Decían, el líder de la iglesia tiene que estar acá, no puede estar a la distancia dirigiendo la iglesia. No sabe lo que estamos pasando, no entiende nuestra circunstancia, nuestro contexto. Sin embargo, al seguir a otros, también estaban queriendo hacer algo que Dios había dicho que no. Y es que nosotros somos salvos por gracia, por la misericordia de Dios, y no por cosa alguna que podamos hacer. Sin querer, estos jóvenes estaban cayendo en lo que se llama en una política, digamos, de la iglesia judaizante. Estaban queriendo hacer la iglesia cristiana, la iglesia de la gracia, la iglesia en donde uno tenía que confesar sus pecados a Cristo y cambiar su vida y darle lugar al Espíritu Santo que obre, en que uno tenía que ser salvo cumpliendo un montón de ritos, entre ellos la circuncisión. Entonces Pablo le dice, no, esperen, esto no es así, nosotros somos salvos por gracia. Y uno dice, bueno, pero ¿de dónde venía esto? Si ustedes leen el capítulo 15, el capítulo 16, de hecho en especial el capítulo 15, nos habla de una situación de mucho conflicto con este mismo tema. ¿Somos salvos por gracia? ¿Solamente alcanza con tener fe en Jesús? ¿O hay algo más que tengo que hacer? ¿Yo tengo que cumplir con la circuncisión, con los mandamientos del Antiguo Testamento, con toda la ley? El apóstol Pablo le escribe a los romanos, le escribe a Gálatas y a otros más, con un mismo espíritu y con una misma unidad que tuvo con los otros apóstoles ahí en Hechos capítulo 15. Cuando Pedro se levantó, ¿se acuerdan ustedes? Tomó la voz y dijo que somos salvos por gracia y que no hay que agregarle nada. Pero ¿qué pasó con los detractores? ¿Se acuerdan ustedes? Primer viaje misionero, Bernabé, Pablo se van a hacer su viaje. Cuando vuelven a la iglesia de Antioquía, lo que se encuentran es a otras personas enseñando una doctrina que no era la que ellos hablaban de la gracia, sino eran gente que quería imponer esta antigua vida judía dentro de la vida cristiana, esta vida legalista y farisea. Eran judíos que se habían convertido en Jerusalén, en otro país, y que se habían trasladado hasta la zona de Corinto, de Gálatas y todos esos lugares, donde la gente que se convertía no era judía, era gentil. ¿Qué significaba ser gentil? Que no tenían toda una tradición hebrea, no conocían los mandamientos, ni quién había sido Moisés, ni Abraham, ni los patriarcas, ni nada de eso, ni sabían nada de David, ni de un Mesías. Y a esos Pablo les predicaba. Y todos esos no solo tenían que aprender de Cristo, sino también tenían que aprender de toda la historia, porque el mensaje de Dios se completa también con el Antiguo Testamento. Pero cuando llegó Pablo y Bernabé, cuando llegaron ellos de su primer viaje, se encuentran que había otras personas ahí obligando a esos nuevos creyentes que eran salvos por gracia a hacer cosas que tenían que ver con lo legal, con el legalismo y hacer esa vida cristiana nueva, este nuevo pacto, llevarlo al antiguo pacto. Y eso es lo que Pablo se opuso. Y si ustedes leen Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2, claramente dice que la discusión no fue pequeña y no la pudieron solucionar. Miren si habrá sido así. Miren si habrá sido un problema dentro de la iglesia. ¿Qué pasaba con el que no era judío y se convertía al cristianismo? ¿Tenía que hacerse judío? Ese era el problema. ¿O solo somos salvos por gracia? Y hoy nosotros tendemos a hacer muchas cosas de esa manera sin darnos cuenta, de tratar de, por ahí queda feo el término, pero de llevarnos al legalismo, cuando solo somos salvos por gracia. Lo digo de vuelta porque se trabó todo, ¿no? Solo somos salvos por gracia.
por misericordia. Yo, todos los que estamos acá, todos los que están en el Zoom, somos pecadores. Y ninguno de nosotros ha dejado de ser pecador el día que levantó la mano. Ninguno de nosotros dejó de ser tentado, ninguno de nosotros dejó de caer. Todos somos pecadores, pero somos redimidos por gracia y por misericordia de Dios. Así que eso no nos podemos olvidar. ¿Cuál es nuestro verdadero lugar? Que solo somos salvos porque Dios no mira a través del sacrificio de Cristo. El Padre no mira a través del sacrificio de Cristo. Pero no todos piensan así. Hay otros pasajes, por una cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero si lo quieren anotar y después leerlo, si no después lo pueden mirar en la repetición en Facebook, Efesios 1, 13 y 14 y 1 Corintios 1, 21 y 22 nos habla de esta circunstancia. Tanto cuando Pablo hace su primer viaje, como cuando Pablo le escribe a los Corintios, como Pablo le escribe a los Gálatas. El problema que tenía Pablo es que los cristianos de ese momento, muchos buscaban vivir en el legalismo y no entendían lo que era vivir en la gracia. Y yo digo que hoy también nos puede pasar a nosotros que no entendemos qué es vivir en la gracia, qué es confiar en Dios, qué es dejar la confianza en Dios y no en nosotros. Fijémonos algunos pasajes que ya en el Antiguo Testamento lo decían. No sé si alguno se acuerda de memoria, pero bueno, por una cuestión de que no tenemos micrófono lo vamos a buscar. Pero hay un pasaje muy conocido en el Proverbio capítulo 3, versículos 5 y 6. Igual yo voy a leer hasta el 8. Dice así: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Sí? ¿Lo leemos de vuelta? Fíate en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto se lo está diciendo un papá a su hijo, le está dando unos consejos, pero lo utiliza como una imagen, pero nos sirven para nosotros también hoy, ¿no? Esto de decir, bueno, es verdad, yo no tengo que confiar tanto en mí. Hay otro versículo que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que poner nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Quiero buscar también un pasaje que está en Jeremías 17, 7 y 8. Que nos habla de otra cosa. Hay muchos pasajes en la Biblia, ¿sí? Pero en este nos dice, bendito el varón que confía en Jehová. ¿Se acuerdan? En Proverbio decía, no confíes en vos mismo. Pero acá nos dice, confía en Jehová. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, y junto a las corrientes echa sus raíces, y no teme la venida del calor, sino que su follaje estará frondoso en el año de sequía, y no se inquietará ni dejará de dar fruto. ¿Sí? Algo parecido nos dice el Salmo 128, ¿sí? Después lo pueden leer ustedes si quieren, ¿no? Bendito el hombre que teme a Jehová. ¿Sí? ¿Y qué es el temor a Jehová? Es tenerlo como primero. Es como, no es ese miedo, sino que Él dice que podemos entrar confiadamente. Pero como siempre decimos, si nosotros le decimos a Él que Él es nuestro Señor, entonces nosotros tenemos que hacer las cosas que Él nos está pidiendo. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de que Él va a tener cuidado de nosotros. Yo me acuerdo que acá, no sé si alguno se va a acordar, los chicos que eran chiquititos así, estoy hablando como hace 2 años atrás, más o menos, un poquito más, todos los domingos o cada 2 domingos venían y nos decían una parte de un versículo. ¿Se acuerdan ustedes? Yo me lo acuerdo a los chicos aprendiendo ese versículo que decía, María acá nos va a recordar. Ajá, dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿Vieron qué costumbre tenemos? Buena costumbre, o por lo menos los maestros de las clases más chicas, de enseñarles versículos de la Biblia. Yo no sé si hoy se hace así, si la pedagogía dice que se tiene que hacer así, pero antes, los que son mayores y que estaban en el camino del Señor saben lo que voy a decir, ibas a la escuela dominical y te decían, tenés que aprenderte
un versículo de memoria, 2 versículos de memoria. Se hacían competencias. Entonces toda la semana estabas estudiando el versículo, si eras aplicado, y venías el domingo y la maestra anotaba. Y después de, no sé, 1 mes, 2 meses, había diferentes premios, ¿no? Pero el premio más importante es que cuando aprendías ese versículo no te olvidas más. Por ahí uno se olvida los detalles, como lo dice, pero no se olvida el mensaje del Señor. No nos olvidamos lo que dicen los versículos. El tema es que cuando somos grandes, esa práctica la dejamos de hacer. Y de repente voy a acordarme algún versículo y voy a tirar la mitad de un versículo, la mitad de otro, la mitad de una versión, la mitad de otra versión, y hago una mezcolanza, y que nadie me pregunte dónde lo saqué, porque no tengo ni idea. Ah, no, lo dice la Biblia. Lo veo en Facebook, que mezclan versículos y ponen la Biblia, y la Biblia no dice eso. Así que ojo con lo que hacemos, tenemos que tratar de entender el versículo en el contexto, pero no está mal que tengamos esta práctica del recordar, de leer, de tratar de aprender versículos nuevos que son los que nos van a enriquecer a nosotros espiritualmente cuando estemos pasando por diferentes circunstancias. Hay un pasaje que dice, vamos a buscarlo, que Él nos da su protección y su esperanza, ¿no? Y que Él es el que vela por nosotros. 1 Corintios, ya se los dije, ese no. Sí. 1 Corintios 1, vamos a leerlo porque es importante para entender esto de la confianza que el Señor pone en nosotros. Dice así, en el versículo 21, en el versículo 22. Acá está. 1 Corintios, versículo 21 y versículo 22. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Pues que los judíos pidan señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. ¿Sí? Ustedes pueden seguir leyendo después este pasaje, ¿no? Es muy interesante poder analizar lo que la palabra nos dice. Y entonces, leyendo este pasaje, leyendo los otros pasajes, viendo un poco la historia de Gálatas, lo que Pablo se enfrentaba, lo que los creyentes en ese momento se enfrentaban, yo les animo a que cuando leamos la Biblia y cuando veamos las actitudes de los hermanos que no me gusten, no nos volvamos legalistas. Oremos por los que están pasando por diferentes problemas, por los que vemos que están dudando, animémoslo, estemos presentes, somos una iglesia. Yo sé que hay un montón de problemas diferentes, hay problemas de enfermedades, hay problemas de falta de trabajo, hay un montón de problemas. Pero tanto a los que están en el Zoom como a los que estamos acá y a los que por ahí no nos ven, nosotros somos un grupo de hermanos, hijos de Dios, dispuestos a servirnos unos a otros. Y Dios decidió que cada uno de nosotros tenga un don especial para ayudar y bendecir al hermano. Así que no hay mejor lugar en donde servir a Dios y no hay mejor lugar en donde buscar ayuda de Dios que en una iglesia. Porque nosotros estamos dispuestos y estamos para ayudar a cada hermano que lo necesite. Así que si tenés algún problema que crees que solo no podés, no te la mandes solo a ver dónde busco ayuda. No vayas en busca del horóscopo, de busca de otros ídolos. No busques hacer cosas que te lleven a algo personal. Busca ayuda en lo que Dios preparó, que es la iglesia. Somos vamos a decirlo así, un grupo de contención que Dios mismo preparó y a cada uno de nosotros nos llena con su Espíritu Santo. Hay una palabra muy rara en la Biblia que casi no se usa, que yo busqué qué significaba, que significa que es arras. ¿Escucharon esa palabra? Nosotros fuimos sellados con el espíritu de las promesas. Y entonces cuando uno va a buscar qué es arras, arras no era otra cosa que una promesa. ¿Saben lo que eran las arras? Si no, búsquenlo en Wikipedia. Yo lo busqué en Wikipedia, si está mal, perdónenme, no tenía mucho tiempo, pero en Wikipedia dice que las arras eran 13 monedas de oro que se usaban en la época romana, ¿sí?, que simbolizaban una garantía. Ustedes saben que las monedas de oro siempre fueron caras, son caras hoy, eran caras en aquel momento. Más o menos 235 gramos de oro cada moneda. O sea que cuando vos tenías que hacer algo comercialmente, para que el otro confíe en que vos lo ibas a hacer, vos le tenías que dar esas 13 monedas, ¿no? Imagínense
que cuando había que llevar de una ciudad a otra ciudad, había mucha probabilidad de que te roben en aquel momento. Había muchos bandidos, vándalos, ladrones, etc. Entonces, se tenía que poner una garantía. Esto era antes de que existan los seguros y todas esas cosas, ¿verdad? Que después fueron descubriendo para qué servían. Pero en la antigüedad se utilizaban esto las arras. Y es una promesa de que algo se va a cumplir. ¿Vieron que cuando uno alquila una casa o cuando alguien va a hacer algo, te piden algo que haga más que lo que vos estás tomando? Nadie te va a pedir que pongas una garantía, algo que valga la mitad de lo que te estás llevando. ¿O no? ¿Quién te lo va a pedir? Nadie. Nadie. Y lo que nos dice en Corintios es que el Señor nos dio, Él es el que nos sella con su salvación y con su Espíritu Santo. Y Él es el que puso eso, que nosotros podamos trasladarlo a decir que es su Hijo. Él dio su Hijo para nuestra salvación. Jesucristo vivió, sufrió, dice ahí en Hebreos, Él sabe de lo que nosotros sufrimos porque Él mismo lo padeció. Sin embargo, Él se mantuvo firme. Y ese sacrificio de Jesús es lo que nos garantiza a nosotros que su promesa se va a cumplir. ¿Y cuál es su promesa? Su promesa es la vida eterna. Su promesa es sus cuidados, ¿no? Su promesa es que Él nos va a acompañar en todo momento. Y como leímos recién, aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Lo dije en la versión 60. Pero es lo mismo, ¿sí? Es decir, el Señor nos garantiza su cuidado. Así que, aunque parezca raro, nosotros cuando cantamos, cuando leemos las canciones, cuando lo adoramos a Dios, tiene un sentido y es que le reconocemos lo que Él nos prometió primero. Oramos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en donde podemos estar compartiendo juntos, Señor, un tiempo muy especial, pero sabemos que vos estás obrando y cuidando de cada uno de nosotros, Señor, que vos tenés un especial cuidado de nuestra familia, Señor, vos sabés todas las cosas, nada se escapa, Señor, de lo que vos pensaste, de lo que vos tenés ideado, Señor. Te ruego, Padre, que vos estés acompañando una vez más, Señor, a todos aquellos hermanos que están pasando por enfermedad, que por ahí están angustiados, a los que están teniendo miedo por este contexto que estamos viviendo. Padre, afirma nuestra fe. Señor, para tener confianza en tu protección, en lo que nos habla tu palabra, ayúdanos a entender lo que tenés para nosotros, Señor. Te rogamos para que estés bendiciendo al pastor en su recuperación, que le pongas siempre palabra que venga de vos, Señor, para que nos guíe en tus cosas, Señor. Te pedimos por cada uno de los líderes de los diferentes ministerios. Te pedimos, Señor, por este campamento que van a tener los jóvenes, rogándote, Señor, que vos los cubras, Señor, y sobre todas las cosas, que vos les hables, Señor. Que cada uno de ellos pueda tener un encuentro especial, que el que todavía no te conoció pueda sentir tu presencia y entregar su vida a vos, Señor. Padre, gracias porque nosotros podemos ver cómo vos obrás, cómo vos sostenés, Señor, en todos los momentos, Señor. Te pedimos que estés bendiciendo a cada hermano, Señor, y dejamos todo en tus manos, rogándote que vos obres, Señor, con tu poder y con tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.